Seguramente han escuchado que el mayor riesgo para la tecnología mundial es que China decida invadir Taiwán, ¿no? Decimos, si TSMC deja de funcionar, nos quedamos sin IA, sin iPhone y básicamente regresamos al siglo XIX. Pero, ¿y si les digo que el riesgo real no es una guerra, sino algo mucho más nerd, algo puramente económico? Hoy vamos a analizar un excelente artículo de Ben Thompson en Stratechery. ¿Por qué TSMC se ha convertido en el freno de mano de la inteligencia artificial? Como siempre, les dejo el enlace del artículo en la descripción del video. Prepárense porque vamos a hablar de capital, de monopolios, de por qué las Big Tech están perdiendo dinero mientras esperan a que un señor en Taiwán diga, va, construimos más fábricas, y de cómo la economía global de semiconductores está atrapada en un juego de gallina donde nadie quiere parpadera primero. Empezamos. El mito de Arizona y el riesgo geopolítico. A ver, pongamos contexto. Casi todos los chips avanzados del mundo se hacen en Taiwán con TSMC. Y sí, sé que algunos dirán que ya se están haciendo chips en Arizona gracias a la CHIPS Act o Ley de Chips, impulsada por Estados Unidos en 2022. Pues les tengo noticias, aunque ya se fabrican chips en Estados Unidos, gran parte de ellos tienen que regresar a Taiwán para el empaquetado y las pruebas finales, es decir, la dependencia sigue ahí. Hablemos de números concretos. El gobierno de Estados Unidos, a través de su CHIPS Act, le metió $6.6 mil millones en subsidios a TSMC para construir no una, sino 3 plantas en Arizona. Suena impresionante, ¿no? Pero espérense, esas plantas van a producir chips de 4 y 3 nanómetros. El problema, para cuando estén operando al 100%, que se estima por el año 2028, TSMC en Taiwán ya estará produciendo chips de 2 nanómetros o incluso 1.4 nanómetros. Es decir, Arizona siempre va a estar un paso atrás. Y hay otro detalle que casi nadie menciona, el costo. Producir en Arizona es entre 20 y 50% más caro que en Taiwán. ¿Por qué? Por mano de obra más cara, regulaciones ambientales más estrictas y el pequeño detalle de que la cadena de suministro sigue estando del otro lado del Pacífico. Entonces sí, Arizona existe, pero no es la solución mágica que nos vendieron. Es más bien como tener un respaldo parcial para que si algo pasa en Taiwán, al menos no se pierda la totalidad de la producción, aunque sea más cara y lenta. En su artículo, Ben Thompson plantea un escenario muy loco. Si Estados Unidos logra una IA tan avanzada que le dé una ventaja militar total, China podría decidir que lo mejor es simplemente sacar del tablero a TSMC a punta de misiles. Por eso, Thompson dice que nos conviene que China siga dependiendo de Nvidia y de TSMC, para que no quieran romper el juguete con el que ellos también están jugando. Es una especie de destrucción mutua asegurada, versión tecnológica. Si China destruye TSMC, se quedan sin chips avanzados, con las implicaciones que eso tendría para su propia economía. Si Estados Unidos corta el suministro a China, ellos tienen incentivos para destruir TSMC. Estamos en un equilibrio delicado donde la interdependencia económica es lo único que mantiene esta situación a salvo. El freno de TSMC. Pasemos al plato fuerte de este video, la economía. En el último trimestre, todos los CEOs de las Big Tech, hablo de Satya Nadella de Microsoft, Andy Jassy de Amazon y Mark Zuckerberg de Meta, dijeron lo mismo. La demanda por IA supera nuestra oferta. Microsoft dice que la demanda excedió su capacidad. Amazon está invirtiendo como loco, pero no se da abasto. Y Meta dice que se quedó sin computación para lo que desean desarrollar. ¿Y quién tiene la culpa? Muchos dirán que tiene que ver con la falta de energía eléctrica o de centros de datos, pero el mismísimo CEO de TSMC, Che Chia-Wei, soltó la sopa. El cuello de botella es TSMC mismo. Ahora, hablemos de lo que este cuello de botella realmente significa en términos de dinero. Aquí es donde las cifras se ponen salvajes. Microsoft reportó que dejó de capturar demanda equivalente a varios millones de dólares en servicios de Azure AI porque simplemente no tenía capacidad de cómputo. Imagínense, empresas tocando su puerta con contratos millonarios y Microsoft teniendo que decir, lo siento, no tenemos chips. Amazon Web Services está en una situación similar. Tienen clientes haciendo fila para usar sus servicios de Machine Learning, pero los servidores están a tope. Incluso han tenido que implementar sistemas de cuotas y listas de espera para sus instancias de GPU más potentes. Básicamente están racionando el acceso a la IA como si fuera gasolina en una crisis energética.
Y las startups, ni hablar. Empresas como Anthropic, Perplexity o cualquier startup de IA están en una guerra constante por conseguir GPUs. Algunas están pagando sobreprecio en el mercado secundario, otras están firmando contratos a largo plazo que les cuestan fortunas, y muchas simplemente están limitadas en lo que pueden hacer porque no pueden acceder a la capacidad de cómputo que necesitan. El efecto dominó es brutal. Menos innovación, menos competencia y un mercado donde las empresas grandes con contratos preferenciales con TSMC se llevan todo. El factor económico, CAPEX y prudencia. Chequen este dato. En 2023 y 2024, mientras todo el mundo estaba vuelto loco con ChatGPT, el CAPEX o gasto en capital de TSMC bajó o se quedó igual en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque construir una fábrica de chips cuesta entre 52 y 56 mil millones de dólares y toma de 2 a 3 años en montarla y ponerla a operar. TSMC es una empresa extremadamente racional y honestamente un poco miedosa. Che-Chiawei tiene pavor de que la IA sea una burbuja. Si él gasta 50 mil millones hoy y en 3 años nadie quiere los chips, TSMC se va a la quiebra porque sus costos fijos son altísimos. Pero acá viene lo interesante. Comparemos los números de TSMC con los de las Big Tech. Microsoft gastó aproximadamente 80 mil millones de dólares en CAPEX en 2025, principalmente en data centers y equipamientos para IA. Amazon otros 75 mil millones, Meta unos 60-65 mil millones y Google por el mismo rango. Estamos hablando de que estas 4 empresas juntas van a invertir casi 300 mil millones de dólares en infraestructura, que no pueden usar completamente porque no tienen los chips suficientes. ¿Ven la ironía? TSMC invirtió unos 30-35 mil millones en 2024, mientras que sus clientes invirtieron 10 veces más en infraestructura que depende de los chips de TSMC. Esto es lo que Ben Thompson llama el desacoplamiento de riesgo. TSMC básicamente le está diciendo a las Big Tech: ustedes construyan sus data centers, contraten su personal, compren sus sistemas de enfriamiento y nosotros les vendemos los chips cuando podamos o cuando queramos. Si resulta que la IA no era para tanto, ustedes se quedan con data centers vacíos y nosotros seguimos vendiendo chips para otras cosas. Es un movimiento brillante desde el punto de vista de TSMC. Tienen márgenes operativos superiores al 40%, están generando flujos de caja enormes y no están asumiendo el riesgo de sobreconstruir, están dejando que sus clientes asuman todo el riesgo de la infraestructura. Y hablando de márgenes, TSMC puede darse el lujo de ser conservador porque tiene un poder de pricing increíble. Los chips de 3 nanómetros de TSMC cuestan aproximadamente 30% más por oblea que los de 5 nanómetros, y los de 2 nanómetros van a costar otro 30% más, y ¿saben qué? Sus clientes los van a pagar de todos modos porque no tienen otra opción. Además, TSMC tiene contratos de largo plazo con la mayoría de sus clientes grandes. Estos contratos incluyen cláusulas de volumen mínimo garantizado y precios preestablecidos. O sea, TSMC ya tiene vendida gran parte de su producción futura a precios que garantizan márgenes jugosos. Por eso pueden permitirse ser conservadores. No necesitan crecer agresivamente porque ya están exprimiendo al máximo su capacidad actual. ¿Para qué arriesgar 50 mil millones en una nueva planta si ya están vendiendo todo lo que producen con márgenes del 40%? El dilema del monopolio. Ustedes dirán, fácil, que Nvidia se vaya con Intel o Samsung y asunto arreglado. Bueno, eso no es tan sencillo como suena. TSMC tiene un servicio al cliente impecable y una tecnología que nadie ha logrado alcanzar todavía. Irse con Intel o Samsung es jugársela a que los chips no rindan, que los procesos fallen o que el producto salga tarde. Ese es un riesgo que nadie, empezando por Nvidia, está dispuesto a tomar. Hablemos de por qué Intel y Samsung no son alternativas viables todavía. Intel lleva años intentando convertir sus fábricas en un negocio competitivo. Tienen el Intel Foundry Services, recibieron dinero del CHIPS Act y han anunciado planes ambiciosos, pero tienen un problema fundamental. Sus procesos de manufactura siguen por detrás de TSMC. El proceso Intel 3, que supuestamente compite con el de 3 nanómetros de TSMC, tiene problemas de yields. ¿Qué significa esto? Que por cada oblea que procesan, un porcentaje alto de chips sale defectuoso. En la industria de semiconductores, los yields lo son todo. TSMC tiene yields superiores al 80% en sus procesos avanzados. Intel anda por el 60-70% en el mejor de los casos. ¿Por qué importa esto? Porque si tu yield es bajo, cada chip bueno tiene un costo mucho mayor de producir.
Si de 100 chips solo funcionan 60, tienes que cobrar más caro por esos 60 chips para cubrir el costo de los 100. Esto es lo que hace a Intel menos competitivo en precio. Samsung es otro caso interesante. Ellos sí tienen tecnología de punta y pueden competir con TSMC en los procesos más avanzados. De hecho, Samsung fabrica sus propios chips Exynos y algunos chips para otras empresas, pero tienen dos problemas. Primero, su negocio de fabricación de semiconductores compite internamente con su negocio de dispositivos. Samsung hace teléfonos, hace memorias, hace de todo. Entonces, cuando hay escasez de capacidad, ¿a quién priorizan? Obviamente a sus propios productos. Esto genera desconfianza en clientes externos. Segundo, Samsung ha tenido problemas de consistencia. Han tenido problemas de calidad en algunos lotes, problemas con procesos fallidos y su servicio al cliente no es tan bueno como el de TSMC. En esta industria, la confiabilidad lo es todo. Si estás lanzando una GPU que cuesta desarrollar $1,000 millones, no te puedes arriesgar a que tu proveedor de chips la cague. Y aquí hay otro detalle que casi nadie menciona, ASML. ASML es una empresa neerlandesa que fabrica las máquinas de litografía ultravioleta extrema, EUV, necesaria para hacer chips de 7 nanómetros o menos. Y literalmente son los únicos en el mundo que hacen estas máquinas. Cada máquina EUV cuesta aproximadamente $380 millones. Sí, escucharon bien, casi $400 millones por máquina. Y ASML produce unas 60 a 80 máquinas por año. Adivinen quién se lleva la mayoría de estas máquinas. Exacto, TSMC. Tienen contratos preferenciales, pedidos de años de anticipación y básicamente se aseguran de tener acceso a la última tecnología antes que nadie. Intel y Samsung también compran máquinas EUV, pero en menor cantidad. Esto implica que incluso si quisieran expandir agresivamente su capacidad de producción de chips avanzados, estarían limitados por cuántas máquinas pueden conseguir de ASML. O sea, no es solo que TSMC es muy bueno en lo que hace, es que el ecosistema entero está estructurado de tal manera que TSMC tiene ventajas en múltiples niveles: tecnología, servicio al cliente, economías de escala y acceso preferencial a equipamiento crítico. El estancamiento y la falta de incentivos. El post de Ben Thompson señala algo importante. Por evitar el riesgo de irse con la competencia, las empresas están cayendo en un riesgo mayor, el estancamiento. Si no hay competencia real para TSMC, ellos van a seguir siendo el freno de mano de la IA porque no hay incentivos para arriesgarse más. Estamos atrapados en lo que en teoría de juego se llama un juego de gallina. Déjenme explicarles. TSMC no quiere expandir agresivamente porque tiene miedo a que la demanda de IA colapse y se queden con capacidad ociosa carísima. Las Big Tech no quieren invertir en desarrollar alternativas como chips más simples que puedan fabricarse con otras empresas o ayudar a financiar la expansión de Intel o Samsung porque eso tomaría años y mientras tanto seguirían dependiendo de TSMC. Entonces todos están esperando a que alguien más parpadee primero. TSMC esperando a ver si la demanda es sostenible, las Big Tech esperando a ver si TSMC expande o si la competencia mejora, Intel y Samsung esperando a que alguien les dé contratos lo suficientemente grandes como para justificar inversiones masivas, y mientras tanto el progreso de la IA literalmente está limitado por cuántos chips puede producir una sola empresa en una isla a 180 kilómetros de China continental. Pensemos un poco en los escenarios posibles. Escenario 1. TSMC se expande lentamente. Este es el escenario más probable y el que estamos viendo. TSMC aumenta su CAPEX gradualmente, construye nuevas fábricas en Taiwán, Arizona, Japón y Europa, pero lo hace de manera conservadora. La escasez de chips se alivia para 2028-2029, pero nunca desaparece del todo. La IA avanza, pero más lento de lo que podría. Escenario 2. La competencia alcanza a TSMC. Intel logra solucionar sus problemas de chips defectuosos y procesos ineficientes. Samsung mejora su confiabilidad. Para 2027-2028 hay opciones viables además de TSMC. Esto obliga a TSMC a expandir más agresivamente para no perder cuota de mercado. Resultado: más chips para todos, más innovación y precios competitivos. Escenario 3. La demanda de IA colapsa. La burbuja de IA explota. Resulta que los casos de uso no eran tan valiosos o que la tecnología alcanzó una meseta, la demanda de chips avanzados cae dramáticamente. TSMC se siente reivindicado por su conservadurismo, las Big Tech se quedan con data centers infrautilizados y miles de millones en pérdidas de CAPEX. Escenario 4. Crisis geopolítica.
China invade Taiwán o hay un conflicto que interrumpe la producción de TSMC. El mundo entra en una crisis de semiconductores que hace que la escasez de chips de 2021 parezca un chiste. La economía global se paraliza, los gobiernos se dan cuenta muy tarde que la dependencia de un solo punto de falla era una pésima idea. ¿Cuál es más probable? Yo diría que una combinación del escenario 1 y 2 con elementos del 3 en algún momento, pero el punto es que el futuro de la tecnología más disruptiva de nuestra era depende de decisiones económicas y estratégicas de un puñado de ejecutivos en Taiwán. Conclusión y cierre. Entonces, la conclusión a la que puedo llegar es que el peligro para el futuro de la IA no es solo un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, sino toda una cuestión económica donde estamos atrapados en un monopolio donde el principal proveedor es más conservador que un abuelito con sus ahorros. Las Big Tech están perdiendo miles de millones en ingresos potenciales simplemente porque no hay suficientes chips, y esto no pinta para arreglarse pronto. TSMC dice que hasta 2028 o 2029 veremos un aumento real en la capacidad de producción. Pero hay algo más profundo que vale la pena considerar. Esta situación nos muestra las contradicciones del capitalismo tecnológico moderno. Por un lado tenemos a las empresas más ricas del mundo, llámese Microsoft, Amazon, Meta, Google, con miles de millones de dólares en el banco, dispuestos a gastar como nunca antes en IA, tienen la demanda, tienen el capital, tienen la visión. Por otro lado, tenemos a TSMC, una empresa que tiene el recurso más valioso del mundo tecnológico moderno, la capacidad de fabricar chips avanzados, pero que está siendo conservadora por miedo al riesgo. ¿No es irónico? En teoría, el libre mercado debería solucionar esto. Si hay tanta demanda y a la vez tanta escasez, deberían aparecer competidores, debería haber inversión masiva. Pero resulta que las barreras de entrada son tan altas, hablamos de 50,000 millones de dólares, tecnología que toma décadas en desarrollar, cadenas de suministro súper complejas, que el mercado no se puede autocorregir rápidamente. Y mientras tanto, los gobiernos están tratando de intervenir con subsidios y programas como el CHIPS Act, pero incluso con miles de millones de dinero público, el progreso es lento. En lo personal, considero que la postura de TSMC está desempeñando un papel de regulación y prevención frente a un rumor cada vez más extendido. La idea de que la inteligencia artificial podría convertirse en una burbuja. Se señala que muchas empresas cuyo único producto es la IA aún no logran alcanzar la rentabilidad y enfrentan grandes inversiones pendientes de amortizar. Puede que TSMC tenga razón en ser conservador. Quizás en 3 años todos vamos a agradecer que no construyeron más fábricas extra porque la demanda de IA resultó ser un pico temporal. O quizás en 3 años vamos a estar maldiciendo su falta de visión mientras la IA transformaba el mundo pero no podía escalar porque no había chips. No obstante, el tema de la posible burbuja de la IA es tan amplio que merece un análisis aparte, incluso con un video dedicado exclusivo a ello. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Intel logra alcanzar a TSMC para que dejen de ser un cuello de botella o estamos condenados a que la IA avance al ritmo que decida una sola empresa en Taiwán? Déjame tu opinión en los comentarios. También muchas gracias a Ben Thompson por este análisis tan interesante y gracias a ustedes por llegar hasta este punto del video. Ya saben, si les gustó el video dejen su like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.